En este vídeo te voy a enseñar paso a paso y con todo tipo de detalles cómo puedes hacer para generar ingresos pasivos. En YouTube hay un montón de vídeos sobre ingresos pasivos, pero en la mayoría de los casos las personas que graban estos vídeos realmente no están generando ingresos pasivos. En mi caso tengo varias fuentes de ingresos pasivos, pero una de las más interesantes me genera $4.326 al mes sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Además, he probado la gran mayoría de ingresos pasivos que existen, así que voy a hablar desde la experiencia. En este vídeo te voy a decir cuáles son todas las formas de generar ingresos pasivos que existen y también te voy a decir cuáles son las más interesantes basándome en mi opinión. Hay mucha gente que cobra por la información que voy a dar de forma totalmente gratis en este vídeo, así que si el contenido de este vídeo te parece interesante, no te olvides de dejar un buen like, ya que es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Así que dicho esto, empezamos. He preparado una presentación para poderlo explicar todo de la mejor forma posible. Cómo generar ingresos pasivos, formación completa. Lo primero que tenemos es el índice, y es que he dividido este vídeo, esta formación, este curso, llámalo como quieras, en tres partes. Lo primero es qué es un ingreso pasivo, y esto puede parecer muy básico, pero realmente es una parte corta que es muy importante que la mires para poder seguir paso a paso todo lo que voy a explicar en este vídeo, ya que además de explicar qué es un ingreso pasivo, voy a explicar algunos conceptos más bastante importantes y que son necesarios antes de adentrarte en todo este mundillo. La segunda parte son los tipos de ingresos pasivos, y básicamente en esta parte voy a enseñar todos los tipos de ingresos pasivos que existen. Te voy a decir cómo invertir en ellos, cuál es la rentabilidad, cuáles son los pros, cuáles son los contras y cuál es mi opinión al respecto, y todo explicado paso a paso y con todo tipo de detalles para que todo el mundo lo pueda entender. Y la parte número 3 es una alternativa a los ingresos pasivos, y básicamente es otra forma de generar ingresos que es bastante interesante en algunos casos específicos, así que es importante que mires primero la parte 1, luego la parte 2 y finalmente la parte 3. Así que dicho esto, empezamos con qué es un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es un ingreso que vas a recibir sin tener que trabajar. Esto puede parecer muy obvio, pero creedme que hay personas que no entienden bien qué es esto de un ingreso pasivo y se van a liar con un montón de conceptos que son parecidos pero a la vez muy distintos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es un ingreso activo. Un ingreso activo es un ingreso que vamos a generar, que vamos a ganar gracias a hacer algo. Como por ejemplo trabajar. Cuando una persona trabaja va a generar un ingreso activo, ya que para generar ese ingreso va a tener que hacer algo. Y por otra parte tenemos lo opuesto, que sería un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es un ingreso que generas sin tener que hacer absolutamente nada. Como por ejemplo comprar una acción y generar dividendos. Más adelante en el vídeo vamos a hablar de dividendos, pero para explicarlo de forma sencilla es que nosotros vamos a invertir en una acción, vamos a comprar una acción y únicamente por tener esta acción vamos a estar recibiendo dividendos, por lo tanto vamos a estar ganando dinero sin tener que hacer absolutamente nada, y esto es un ingreso pasivo. Entonces, una cosa que es importante recalcar, y es que si no tienes dinero debes centrarte en generar ingresos activos, ya que veo a varias personas que no tienen dinero, igual no tienen trabajo, no tienen una fuente de ingresos estable y me preguntan: oye Adrián, ¿cómo puedo generar ingresos pasivos? Y es un error gigantesco, ya que si no tienes dinero, si no tienes una fuente de ingresos activos, no puedes estar pensando en ganar dinero sin tener que hacer nada. Primero tendrás que hacer algo para ganar dinero y después ya pondremos en marcha ciertos sistemas para poder ganar dinero sin tener que hacer nada. Pero lo primero obviamente es trabajar, y es un gran error querer ganar dinero sin trabajar, sin tener ni siquiera dinero. Entonces, si partes desde cero, el primer paso es generar ingresos activos, sea con un trabajo, sea con un emprendimiento, pero el paso número 1 es ganar dinero para después poderlo invertir y para después poder generar estos ingresos pasivos. El siguiente concepto que tenemos es un pasivo. Este es un concepto financiero que hay mucha gente que veo que lo confunde con ingreso pasivo, pero realmente un pasivo y un ingreso pasivo son dos cosas totalmente distintas. Un ingreso pasivo, ok, hemos entendido lo que es, pero un pasivo es algo que compras que te hace perder dinero, como por ejemplo un coche. Tú cuando compras un coche vas a tener ese coche, pero es un elemento que te va a hacer perder dinero. ¿Por qué? Vas a tener que pagar por la gasolina, por el seguro, reparaciones, mecánico, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, un pasivo es algo que tú compras que te va a hacer perder dinero. Y luego, por otra parte, tenemos un activo que no tenemos que confundir con ingreso activo. Un activo es algo que compras que te va a hacer ganar dinero, como por ejemplo una acción que reparte dividendos. Nosotros compramos una acción que reparte dividendos y una vez que hemos comprado esa acción, ese activo, ese producto nos va a hacer ganar dinero.
al igual que una casa que vamos a poner en alquiler. Si nosotros compramos una casa y la ponemos en alquiler, vamos a tener un activo, ya que tenemos algo que nos va a estar generando ingresos. El siguiente punto del cual os quiero hablar, y de verdad que esto es muy importante, ya que veo a muchas personas hablando de finanzas, pero no tenemos que olvidar que estamos hablando de finanzas personales. Y en el concepto finanzas personales tenemos dos palabras. La primera es finanzas, y es que en este vídeo vamos a hablar de finanzas y vamos a hablar de números, vamos a hablar de rentabilidades y vamos a hablar de cosas que son objetivas y no subjetivas. Pero después, por otra parte, en el concepto finanzas personales también tenemos la palabra personales. Así que hay que entender que cada persona tiene preferencias en base a sus circunstancias. No es lo mismo querer generar ingresos pasivos con 20 años y toda una carrera profesional por delante que querer generar ingresos pasivos teniendo 70 años al final de la carrera profesional y con varios hijos a nuestro cargo. Entonces tenemos que entender esto, y no hay una fórmula mágica para las finanzas personales, sino que tenemos que juntar dos cosas: las finanzas, los números, pero también con nuestras circunstancias personales, ya que una cosa va a ser interesante para un tipo de persona, pero igual no lo es para otro tipo de persona. Después tenemos que entender que nosotros vamos a poder generar ingresos pasivos de dos formas distintas. La primera forma es gracias a la inversión, y gracias a la inversión vamos a generar ingresos pasivos de la siguiente forma: vamos a comprar un activo que nos va a generar ingresos pasivos, como por ejemplo una acción que reparte dividendos. Nosotros vamos a invertir en una acción y una vez que tenemos esa acción, pues vamos a estar generando estos ingresos pasivos. Pero tenemos otra forma de poder generar ingresos pasivos, y es gracias al trabajo. Lo que podemos hacer es crear un activo. En vez de comprarlo, vamos a crearlo, y este activo que nosotros hemos creado nos va a generar ingresos pasivos, como por ejemplo un blog que nos genera ingresos pasivos. Imagínate que nosotros vamos a trabajar muy duro para crear un blog, y este blog se va a ir posicionando en Google. Entonces, una vez que ya esté posicionado en Google, nosotros vamos a estar recibiendo ingresos pasivos sin tener que hacer nada, pero obviamente hasta llegar a ese punto vamos a tener que haber trabajado un montón antes. En este vídeo nos vamos a centrar en los ingresos pasivos que se generan gracias a la inversión, ya que los ingresos pasivos que se generan gracias al trabajo requieren de muchísimo trabajo y realmente en ningún momento son pasivos al 100%, ya que siempre vamos a tener que trabajar un poco para mantenerlo todo. Pasamos a la parte que probablemente le interese a más personas, y son los tipos de ingresos pasivos. Lo que hago en esta parte del vídeo es decir todas las formas de generar ingresos pasivos que existen, y te digo cómo puedes invertir ahí, cuál es la rentabilidad, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y finalmente te doy mi opinión al respecto. Así que dicho esto, empezamos. La primera forma de generar ingresos pasivos es el crowdfunding inmobiliario. Lo que he hecho para poderlo explicar de una forma sencilla ha sido pedir que me preparen estos dibujos, y así vais a ver que lo vamos a entender perfectamente. El crowdfunding inmobiliario consiste en poder invertir en inmuebles de forma sencilla sin tener que comprar todo el inmueble nosotros. Os explico: este somos nosotros, este eres tú, y lo que vas a hacer es que vas a invertir en un inmueble, en una casa, en un piso, en un local, en lo que sea. Pero este inmueble no lo vas a comprar simplemente tú, sino que lo vas a comprar conjuntamente con muchos otros inversores. Tú vas a poner $100, otra persona va a poner $1000, otro va a poner 10.000, otro 100.000, y entre muchísimas personas vais a comprar un inmueble, y obviamente cada persona va a ser propietaria de un porcentaje. Entonces lo que se hace es que se compra este inmueble, y hay varias estrategias. Hay veces que se compra un inmueble, se compra, se reforma y se vende. Hay otras veces que lo que se hace es que se compra un inmueble y se pone en alquiler de largo plazo. Hay otras veces que se compra, se pone en Airbnb o en Booking en alquiler vacacional y después se vende. Hay varias estrategias, pero básicamente todas estas estrategias tienen como objetivo tener beneficios, generar ingresos, y estos ingresos se van a repartir entre todos los inversores. Obviamente la persona que ha invertido $100 no va a tener los mismos beneficios que la persona que ha invertido $100.000, pero esto es un tema de rentabilidad. Si nosotros conseguimos un 10% de rentabilidad, al final, si yo he invertido 100, voy a conseguir un 10% de rentabilidad, pero si yo he invertido 100.000, también voy a conseguir un 10% de rentabilidad. Lo que pasa que el 10% de 100 no es el mismo que el de 100.000. Entonces, dicho esto, pasamos a los números y a las cosas un poquito más importantes. ¿Cómo puedo invertir en crowdfunding inmobiliario? Existen un montón de plataformas para poder invertir en crowdfunding inmobiliario. La más famosa diría que es Estate Guru, después tenemos Urbanitae, después tenemos StockCrowd y después tenemos Brick y People, pero de verdad que existen un montón de plataformas de este estilo, y una cosa que quiero recalcar es que obviamente porque aparezcan aquí estas plataformas en ningún momento lo estoy recomendando. Este es un vídeo informativo en el cual voy a hablar de un montón de plataformas distintas, pero porque veas una plataforma
plataforma aquí no quiere decir que sea una plataforma a la cual tú tengas que ir a invertir. Antes de invertir, lo que tienes que hacer es hacer tu propia investigación y decidir por tus propios medios si quieres invertir ahí o no. La rentabilidad de este tipo de inversiones va a depender tanto del proyecto en el cual invirtamos como de la propia plataforma. No va a ser la misma rentabilidad en Estate Guru que en esta plataforma o en esta otra. Además, que dentro del propio Estate Guru podemos invertir en una operación que dé cierta rentabilidad, o bien podemos invertir en otra operación que dé otra rentabilidad. Pero lo que he puesto aquí en rentabilidad es un 10,65% anual. ¿Por qué he puesto esta rentabilidad? Porque básicamente es la que pone Estate Guru, que es su rentabilidad media, y es de un 10,65%. Aquí tenemos toda la información para que veáis cómo funciona el crowdfunding inmobiliario. Aquí aparecen pues varias inversiones inmobiliarias y nosotros podemos elegir si queremos invertir o si no queremos invertir, y por aquí aparece pues la rentabilidad, los países y toda la información. ¿Cuáles son los pros de este tipo de inversión? Y es que para mí el principal pro es que te permite invertir en inmuebles aunque no tengas mucho dinero. Normalmente para invertir en inmuebles, para poder comprar una casa o un piso, te hace falta tener bastante dinero, te hace falta ir al banco, te hace falta pedir un préstamo, cosa que no está al alcance de todas las personas. Así que el crowdfunding inmobiliario me parece interesante, ya que le permite a cualquier persona poder invertir en inmuebles. Y otra cosa que me parece interesante es que te permite diversificar, ya que como hemos visto por aquí, puedes invertir en un montón de propiedades distintas. Y lo que pasa cuando invertimos en propiedades de la forma tradicional es que solamente vamos a comprar un piso, ya que los pisos cuestan muchísimo dinero y lo normal es que la gente compre un piso, dos, tres, pero que no compre muchísimos pisos. Pero en el caso del crowdfunding inmobiliario, como podemos invertir desde poco dinero, creo que lo mínimo son $100 o $200, no es mucho dinero. Entonces lo que nos permite es que podemos invertir en un montón de propiedades distintas. Por ejemplo, si vamos a invertir $1000, podemos invertir en 10 propiedades distintas y esto nos da una mayor diversificación. Pero ahora pasamos a los contras, y es que estas empresas, y me da exactamente igual si es Estate Guru, si es Urbanitae o la empresa que sea, todas estas empresas no son transparentes. Y lo que tenemos que entender es que para que estas empresas nos ofrezcan a nosotros un 10%, ellas están ganando bastante más de un 10%, ya que estos son empresas y las empresas quieren ganar dinero, obviamente. Lo más probable es que Estate Guru o cualquiera de estas empresas esté ganando con nosotros un 15, 16, incluso un 20% de rentabilidad anual, y a nosotros nos dé únicamente un 10% y el resto se lo queden ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos corriendo mucho riesgo, estamos corriendo el riesgo de una inversión de un 15-20% anual, y a nosotros nos están dando únicamente un 10% anual. Entonces, ¿cuál es mi opinión al respecto de todo esto? Mi opinión es que este tipo de inversiones tienen mucho riesgo y en mi caso particular no invertiría. ¿Por qué no invertiría? Ya que puedo conseguir una rentabilidad similar a la que me ofrece el crowdfunding inmobiliario con muchísimo menos riesgo. En mi caso particular invertí hace un año y medio bastante dinero en Estate Guru y lo tuve durante unos cuantos meses, pero decidí sacar el dinero de ahí ya que vi que existían otras inversiones que me generaban los mismos ingresos pasivos pero que tenían bastante menos riesgo. Así que decidí sacar el dinero y mi opinión es que no vale la pena teniendo en cuenta el riesgo que estás corriendo. Así que dicho esto, pasamos a la siguiente forma de generar ingresos pasivos, que es el crowdlending. El crowdlending consiste en generar ingresos pasivos gracias a prestar nuestro dinero a varias personas. Básicamente, como podemos ver en este dibujo, nosotros somos esta persona y lo que vamos a hacer es que vamos a prestar nuestro dinero a varias personas utilizando una plataforma de crowdlending. Entonces, lo interesante es que vamos a poder prestar nuestro dinero a muchísimas personas. Imagínate que tienes $1000, no simplemente se lo vas a dejar a una persona, sino que se lo puedes dejar igual a 100 personas distintas y así vas a diversificar el riesgo. Entonces, estas personas van a utilizar tu dinero durante un tiempo determinado y cuando se acabe el préstamo te van a devolver el dinero y además te van a dar unos intereses, así que vas a estar ganando dinero sin hacer absolutamente nada gracias a estos intereses. Pasamos a los datos importantes. ¿Cuáles son las plataformas que me van a permitir invertir en crowdlending? Tenemos Mintos, tenemos Peerberry, tenemos Lender Market y tenemos Yubo. Pero lo dicho, existen muchísimas plataformas que hacen exactamente lo mismo. La rentabilidad que vamos a conseguir con este tipo de inversión obviamente va a depender de la plataforma que utilicemos. En el caso de Mintos, que es la plataforma más popular de toda, aparece que generamos un 12,4% de rentabilidad anual. Pero en este caso he puesto un asterisco. ¿Por qué he puesto este asterisco? Por lo siguiente, si vinimos a la página web de Mintos, podemos ver que aquí está toda la información. Incluso Mintos están regulados en Europa y lo que te permite es poder prestar tu dinero
dinero a un montón de personas de forma totalmente automática y poder generar estos ingresos pasivos. Y aquí nos aparece que el tipo de interés promedio actual es de un 12,4%, por lo tanto nos están diciendo que vamos a generar un 12,4% de rentabilidad anual. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo durante varios meses he utilizado Mintos y no es cierto. Yo no he conseguido esta rentabilidad, yo he conseguido una rentabilidad más bien cercana al 8-9% de rentabilidad anual, y es por eso que he puesto un asterisco, ya que basándome en mi experiencia, estos no son datos reales. ¿Cuáles son los pros de este tipo de inversión? El primer pro es que es un tipo de activo nuevo y esto es algo bastante interesante, ya que nos permite diversificar en tipos de activos, y otro pro para mí es que es muy fácil de utilizar. Por ejemplo, Mintos, simplemente ponemos una serie de parámetros, ponemos por ejemplo, oye, quiero prestar dinero en España, Francia, Alemania, y seleccionamos los países, quiero dejar el dinero con cierta tasa de interés, quiero que los préstamos sean pues por ejemplo como máximo de un año, ponemos todo eso, te hace también todo el tema de la reinversión de forma automática y tenemos que decir que es muy fácil de utilizar. Pero por otra parte tenemos los contras, y es que estas empresas no son nada transparentes. Pasa exactamente lo mismo que con el crowdfunding inmobiliario, y es que no son transparentes. Ellos te dicen que con tu dinero lo que hacen es que lo prestan y con eso generamos ingresos pasivos, pero no lo podemos saber con ciencia cierta, ya que no son del todo transparentes. Otro contra para mí pues súper importante es que tienen impagos, y es que yo he estado utilizando Mintos durante varios meses y han habido varios impagos, varias personas que pues no te devuelven este préstamo. Y lo que pasaba antes es que Mintos te decía lo siguiente, te decían que ellos tenían pues un seguro, que si una persona no te devolvía el dinero, no te devolvía el préstamo, ellos se hacían cargo y por lo tanto ellos mismos te iban a devolver el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos cambiaron las condiciones sin pues obviamente preguntarle a nadie ni absolutamente nada, ellos lo decidieron y lo hicieron, ellos cambiaron las condiciones y a día de hoy ya no recompran estos impagos, así que es algo pues bastante molesto que puedan cambiar las condiciones cuando quieran y sin pedir permiso a nadie, y al fin y al cabo esto afecta a los inversores. Así que mi opinión es que este tipo de plataformas tienen mucho riesgo y en mi caso particular no invertiría, más que nada porque podemos conseguir una rentabilidad similares con inversiones que tienen muchísimo menos riesgo. La siguiente forma de generar ingresos pasivos de la cual te quiero hablar son los dividendos. Esta es una forma de generar ingresos pasivos que es muy popular, pero aún así hay mucha gente que no acaba de entender cómo funciona, y ya vais a ver que es muy sencillo. Este eres tú, este somos nosotros, y lo que vamos a hacer es que vamos a invertir en una empresa. Básicamente vamos a comprar una acción, vamos a invertir en bolsa. Hay un montón de nombres complejos que van a hacer que esto parezca complejo, pero es más sencillo de lo que parece. En las películas nos hacen ver la bolsa como algo difícil, que sube, que baja, Wall Street, los brokers, gente con traje, pero si miramos la base de todo esto, ¿qué es la bolsa? ¿Qué es todo esto? Pues básicamente lo que hacen los brokers, lo que hacen en Wall Street es que van a invertir en empresas. Por ejemplo, si nosotros compramos una acción de Apple, nosotros lo que estamos comprando es el propio Apple, obviamente un porcentaje muy pequeño de Apple, pero somos dueños, somos accionistas de Apple. Si nosotros compramos una acción de McDonald's, pues más de lo mismo, somos dueños de McDonald's. Así que tenemos que entender que así es como funciona la bolsa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a invertir en una empresa. Pongamos que nosotros vamos a invertir en McDonald's. Así que tenemos una acción de McDonald's y por lo tanto somos propietarios de McDonald's. ¿Qué va a hacer McDonald's? Pues va a generar ventas, va a tener un montón de establecimientos por todo el mundo, va a vender un montón de hamburguesas, de patatas fritas, de helados y de un montón de cosas, y con esto obviamente va a generar beneficios. Estos beneficios los va a llevar a la empresa y la empresa va a repartir un porcentaje de los beneficios entre los dueños de la empresa, entre los accionistas. Así que tú, como tienes una acción de McDonald's, eres accionista y por lo tanto dueño, te vas a beneficiar de un porcentaje de los beneficios de la empresa. Entonces, esto es una forma increíble de poder generar ingresos pasivos, ya que tú lo único que tienes que hacer es comprar una acción, que esto se hace literalmente con un par de clics en el móvil, y una vez que has comprado una acción, te vas a estar beneficiando de estos dividendos sin tener que hacer absolutamente nada. Vamos a los datos y a los números importantes. En este caso, pues tenemos por aquí Coca-Cola. En esta página web que se llama Seeking Alpha vamos a poder buscar la acción que sea, vamos a poder buscar pues Coca-Cola, McDonald's, Apple, Tesla, la acción que sea, y vamos a tener toda la información. En este caso vamos a hacer clic aquí en Dividends y nos aparece que el dividendo es de un 3,06%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el dividendo es de 1,84 dólares anuales por tener esta acción, y en este caso esta acción cuesta 60,86 dólares, así que esto es el 3,08%. Y una cosa que mucha gente se pregunta es, oye Adrián, ¿y
cómo voy a recibir yo estos dividendos y cada cuánto tiempo voy a recibir estos dividendos. Y es bastante sencillo. Vamos por aquí y vamos a venir a donde pone Dividend History y aquí nos aparece el historial de dividendos. En este caso podemos ver como en el 2022 pues estas fueron las fechas en las cuales se repartieron los dividendos. Podemos ver también en el 2021, en el 2020, 2019 y podemos ver que en el caso de Coca-Cola reparten dividendos 4 veces al año en estas fechas y vamos a recibir esta cantidad de dinero por cada una de las acciones que tengamos. Entonces, si yo tengo una o varias acciones de Coca-Cola, automáticamente estos días voy a estar recibiendo esta cantidad de dinero. Si nosotros invertimos en McDonald's y McDonald's por lo que sea decide que ya no va a repartir más dividendos, pues no podemos hacer absolutamente nada. Al igual que si nosotros invertimos en McDonald's y por lo que sea tienen algún tipo de polémica y cae la acción de la empresa, pues nosotros tampoco vamos a poder hacer nada, pero vamos a estar perdiendo dinero. ¿Cuál es mi opinión de este tipo de ingreso pasivo? Mi opinión es que es interesante, pero aún así creo que existen opciones más interesantes si inviertes a largo plazo y si lo que quieres es ganar dinero, pero durante los próximos 5, 10, 15, 20 años. La siguiente forma de generar ingresos pasivos son los REITs. Los REITs son empresas que se dedican a la inversión inmobiliaria. Y aquí podemos ver pues esta personita que lo que hace es que va a invertir en un REIT. Y un REIT, como te comento, es una empresa que va a tener varias propiedades inmobiliarias. Existen un montón de REITs distintos y cada uno se va a especializar en una cosa. Por ejemplo, hay REITs que se van a especializar en apartamentos. Pues es una empresa que tiene un montón de apartamentos, los pone en alquiler y gana dinero todos los meses. Al igual que hay REITs que se van a especializar, por ejemplo, en locales comerciales. Van a comprar un montón de locales comerciales que después se los van a alquilar a empresas como van a ser McDonald's o Pants & Company. Entonces lo interesante de esta inversión y por lo cual vamos a estar generando ingresos pasivos es que vamos a invertir en estos REITs y al invertir en estos REITs nos vamos a convertir en dueños de todas estas propiedades inmobiliarias, obviamente de un porcentaje pequeño en función de la inversión que hagamos, y vamos a estar recibiendo ingresos, en este caso todos los meses, todos los trimestres o bien todos los años, va a depender en función del REIT, simplemente por haber hecho esta inversión. Así que es bastante interesante ya que vamos a estar ganando ingresos pasivos sin tener que hacer absolutamente nada gracias al real estate. ¿Cuáles son las plataformas para poder invertir en REITs? Pues exactamente las mismas que para invertir en acciones que reparten dividendos. ¿Cuál es la rentabilidad que podemos esperar de un REIT? Pues obviamente va a depender del REIT en el cual invirtamos, pero por ejemplo este es Realty Income, que es el REIT más famoso de todo el mundo. Su acción cuesta $61,18 y su dividendo es un 5%. Y este REIT es muy famoso porque es de los pocos REITs que reparten dividendos todos los meses. Como podéis ver por aquí, pues todos los meses reparten dividendos. Entonces hay mucha gente que le interesa este tipo de inversión, ya que invierten en Realty Income, van a tener un montón de propiedades inmobiliarias por Estados Unidos y por todo el mundo y todos los meses van a estar pues recibiendo estos ingresos pasivos. Aunque suba la acción, aunque baje la acción, da absolutamente igual, nosotros vamos a recibir nuestros ingresos. Los pros de este tipo de inversión es que es totalmente pasivo. A pesar de que estemos invirtiendo en el sector inmobiliario, no vamos a tener que hacer absolutamente nada, ya que de todo se va a ocupar el propio REIT. Luego otra cosa interesante es que puedes reinvertir. Tú lo que puedes hacer es invertir en este REIT que te he puesto de ejemplo, Realty Income, y todos los meses vas a estar ganando dinero y tienes dos opciones. O bien ese dinero lo utilizas para pues tu día a día, ir a restaurantes, comprarte lo que sea, o bien lo puedes utilizar para reinvertir en el propio REIT. El dinero que ganas todos los meses gracias a este REIT lo puedes utilizar para comprar aún más REIT y cada mes vas a estar ganando más y más dinero y generando pues un efecto de bola de nieve. Y otra cosa interesante es que puedes diversificar, ya que puedes comprar varios REITs, uno que esté especializado en Estados Unidos, otro en Europa, otro en locales, otro en establecimientos, otro en hoteles, y te permite diversificar de forma sencilla. ¿Cuáles son los contras de los REITs? Es que el precio del REIT cae cada vez que se reparten dividendos y pasa exactamente lo mismo que pasa en el caso de las acciones que reparten dividendos. Cada vez que se reparte este dividendo, pues la acción cae un poco. Y el segundo contra es que no tienes control, no sabes en qué propiedades inmobiliarias van a comprar, no sabes cómo gestionan exactamente el dinero, y esto en algunos casos puede ser un contra. Mi opinión es que sin duda los REITs es una forma muy interesante de invertir, la verdad que me parece muy interesante, pero aún así creo que hay algunas opciones más interesantes en el caso en el cual te interese invertir a largo plazo. Hablamos de 10, 15, 20 años. Pero si tu objetivo es algo un poquito más medio plazo y te interesan los ingresos pasivos, sin duda creo que es una opción bastante interesante. La siguiente forma de poder generar ingresos pasivos son los ETFs. Los ETFs los he intentado explicar gracias a este dibujo, y esto es una cesta. Básicamente un ETF
ETF es una cesta que incluye un montón de acciones de empresas distintas. Entonces nosotros somos esta personita y vamos a comprar, vamos a invertir en un ETF. Y entonces al invertir en este ETF vamos a estar invirtiendo en un fondo de inversión que tiene un montón de empresas distintas. Existen un montón de ETFs distintos, por ejemplo, existe el ETF del IBEX 35, que al invertir en este ETF vas a invertir en las 35 empresas más grandes de toda España. Así que simplemente inviertes en un activo y vas a estar invirtiendo en las 35 empresas más grandes de España. O bien existe el ETF del SP500, que es el ETF más popular de todo el mundo, que básicamente el SP500 es una lista con las 500 empresas más importantes y más grandes de todo Estados Unidos. Así que cuando nosotros invertimos en ese ETF vamos a estar invirtiendo en 500 empresas. Así que el funcionamiento es muy sencillo. Nosotros compramos este ETF, todas estas empresas tienen como único objetivo ganar dinero. Apple quiere ganar dinero, Amazon quiere ganar dinero, Google quiere ganar dinero, todas las empresas quieren ganar dinero, así que estas empresas ganan dinero. Esto lo que generan son beneficios. Esto lo que genera, por una parte, es que aumente el precio de la acción, así que vamos a estar ganando dinero, pero en este caso no serían ingresos pasivos. Y lo segundo que genera todo esto son dividendos. En el caso de Apple, Amazon y Google reparten dividendos, entonces estos dividendos van directamente al inversor y a la persona que ha invertido en todo esto. Entonces, al invertir en un ETF vamos a estar comprando un montón de empresas, que esas empresas van a ganar dinero y un porcentaje de ese beneficio nos va a llegar a nosotros directamente. La siguiente forma de la cual te quiero hablar son las cuentas de intereses. Esta es una forma de generar ingresos pasivos que estoy seguro de que le va a interesar a un montón de personas, ya que pues puede parecer la más simple o la más segura, pero vais a ver que tiene ciertas complejidades que es importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué es una cuenta de intereses? Básicamente nosotros somos esta persona y vamos a dejar nuestro dinero o bien en un banco o bien en un broker. Un banco, todo el mundo sabe lo que es un banco, no hay duda en ello, pero un broker, hay gente que no sabe lo que es, y básicamente un broker es una plataforma que vamos a utilizar para invertir, ¿vale? Un broker es el sitio en el cual tú vas a poner tu dinero y una vez que tienes ahí el dinero vas a invertir en acciones, ETFs, rates, incluso criptomonedas. Entonces hay ciertos bancos y ciertos brokers que tienen esto que se llaman cuentas de intereses. Nosotros lo único que tenemos que hacer es poner ahí nuestro dinero, el dinero en todo momento va a ser nuestro y lo podemos retirar en cualquier momento, y únicamente por tenerlo ahí vamos a estar recibiendo intereses cada mes. Este dinero va a llegar a nuestra propia cuenta. El funcionamiento es muy fácil. Abrimos una cuenta de intereses como tu cuenta bancaria que tienes en el banco, y una vez que pones el dinero, por estar ahí el dinero va a estar generando intereses, que esos intereses te los van a pagar a la misma cuenta y ese dinero es tuyo y lo puedes retirar cuando quieras. Existen un montón de plataformas, brokers y bancos que ofrecen estas cuentas de intereses, pero te voy a poner algunas plataformas para que puedas empezar tu investigación. Tenemos Trade Republic, tenemos MyInvestor, tenemos N26, Interactive Brokers y el Banco Sabadell. Pero existen un montón más de bancos y de brokers que ofrecen este servicio. A día de hoy, con los tipos de interés que tenemos, casi todos los brokers y casi todos los bancos te van a ofrecer este tipo de cuentas de intereses. Y hay muchos bancos que no te van a avisar, no te van a decir: oye Adrián, ¿sabías que puedes estar generando cierta rentabilidad por tu dinero? Ellos no te avisan. Ellos, la rentabilidad, créeme que la están generando gracias a ti, lo que no lo están compartiendo contigo. Entonces hay muchas veces que simplemente es llamar al banco y decirle: oye, me gustaría poder activar esta cuenta de intereses. O incluso si queréis ser un poco más agresivos, lo que podéis hacer es llamar al banco y decir: oye, me han ofrecido una cuenta de intereses en otro banco, si tú me ofreces lo mismo me quedo contigo, y así pues por desgracia van a haber más probabilidades de que os hagan caso. Entonces las rentabilidades van a depender del broker o del banco, y esto es algo que va a cambiar tanto en función del broker o del banco como de la divisa. No es lo mismo la rentabilidad que vamos a poder conseguir en euros que en dólares o en otra moneda. Os enseño la rentabilidad que da N26, que es un banco, un neobanco online, que en este caso da un 2,26%, pero insisto, esto va a depender en función del banco, del broker y de la propia divisa. ¿Cuáles son los pros de esta forma de generar ingresos pasivos? Lo primero es que es muy líquido. El dinero va a estar en una cuenta bancaria y en todo momento va a ser tuyo y vas a poder hacer lo que sea con él. Lo puedes tener en esta cuenta y si literalmente te lo quieres gastar para ir a comer o te lo quieres gastar para comprarte una camiseta, lo puedes hacer. No es como otro tipo de inversiones que es más difícil acceder a este dinero. En este caso lo tienes en tu cuenta bancaria del banco y lo puedes utilizar para lo que quieras. El segundo pro es que no tiene volatilidad. Vas a tener el dinero en euros, dólares o la divisa que tú quieras, así que no vas a tener esa volatilidad, no vas a tener ese miedo que se puede sentir cuando invertimos en bolsa, que sube, que baja, que sube, que baja, y en este caso pues no hay volatilidad. Y por último es que el dinero va a estar asegurado hasta 150.000
euros. Esto va a depender del banco, pero por ejemplo en España tenemos un seguro de hasta 150.000 euros. Si tú tienes dinero en el banco y el banco quiebra, hay un seguro que te va a cubrir hasta 150.000 euros. Entonces, si tienes 150.000 euros o menos, vas a estar asegurado, así que no vas a tener ese riesgo. Si tienes más de 150.000 euros, sí que vas a tener ese riesgo. Y en el caso de Estados Unidos es hasta 250.000 dólares este seguro, así que también puede ser interesante abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y poder beneficiarte de estas cuentas de intereses. ¿Cuáles son los contras de todo esto? El primer contra es que si sobrepasas el seguro, pues obviamente sí que vas a tener riesgo, y lo segundo es que no durará para siempre. Esto es un tema cíclico. Durante unos meses o unos años sí que ofrecen estas cuentas de intereses debido a los tipos de interés, pero cuando bajen los tipos de interés quitarán estas cuentas de interés y ya no podremos estar generando ingresos pasivos con esto. Entonces eso es algo interesante que lo podemos utilizar durante ciertos meses o años, pero hay que entender que no es algo para toda la vida y no es algo que lo van a tener activo durante los próximos 100 años. Entonces mi opinión respecto de esta forma de generar ingresos pasivos es que sin duda es muy interesante siempre y cuando busques estabilidad, ya que obviamente van a haber formas con las cuales vamos a poder generar más ingresos pasivos, pero sin duda esta es la forma de generar ingresos pasivos más estable que vamos a ver. La siguiente forma de la cual te quiero hablar es depósito a plazo fijo. Esto, para explicarlo de forma sencilla, es exactamente lo mismo que una cuenta de intereses, pero vamos a tener el dinero bloqueado durante un tiempo determinado. Así que es muy fácil. Nosotros somos esta persona, vamos a poner nuestro dinero o bien en un banco o bien en un broker, pero ese dinero va a estar en una cuenta bancaria bloqueado durante un tiempo determinado, y este tiempo lo vas a hablar con tu banco o con tu broker. Yo he escuchado de cuentas que te lo bloquean durante 6 meses, 12 meses, 24 meses, va a ir cambiando y obviamente la rentabilidad también va a ir cambiando, y esto pues te va a estar generando intereses. Así que vamos a los datos que son muy similares al anterior. ¿Qué plataformas podemos utilizar? MyInvestor, Targobank y United. La rentabilidad normalmente va a ser más alta que una cuenta de intereses. En este caso he puesto un 3%, pero es que al final va a depender de tantísimas cosas que es difícil poner una rentabilidad aquí. Los pros es que es totalmente pasivo y que está asegurado hasta el límite que he comentado antes, y los contras es que no es tan líquido como puede ser una cuenta de intereses y puedes perderte oportunidades. Me explico, y es que nosotros cuando vamos a poner un depósito a plazo fijo, ese dinero en todo momento va a ser nuestro. Imaginaos que nosotros nos abrimos una cuenta en un banco y tenemos un depósito a plazo fijo durante 12 meses. Nosotros vamos a tener el dinero ahí en esa cuenta y va a estar generando estos intereses y estos ingresos pasivos, pero no vamos a tener acceso hasta que pasen estos 12 meses. Pero si en algún momento, por lo que sea, necesitamos ese dinero, vamos a poder acceder a ese dinero y nos lo van a dar. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros accedemos a ese dinero, nos van a descontar todos los intereses y todos los ingresos pasivos que hemos generado. Así que si accedemos a él sería como si hubiésemos tenido ese dinero en una cuenta bancaria tradicional, y de la única forma de la cual nos vamos a poder beneficiar de estos ingresos pasivos es si dejamos el dinero hasta que se acabe este plazo fijo. Entonces es por eso que digo que podemos perder oportunidades de inversión, ya que tenemos ese dinero bloqueado e igual no lo queremos tocar, y por no tocarlo estamos dejando encima de la mesa una oportunidad de inversión que igual es interesante. Entonces mi opinión es que sin duda es algo interesante si buscas una opción relativamente segura. El siguiente tipo de inversión es la renta fija. Os voy a explicar en qué consiste porque es bastante interesante, y la realidad es que es un tipo de inversión que no es tan popular, no llama tanto la atención como la bolsa, criptomonedas, pero aún así pues es muy interesante y muchísima gente la utiliza para poder generar estos ingresos pasivos. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente nosotros somos esta personita y vamos a prestarle dinero, vamos a tener una deuda, pero en este caso vamos a prestarle dinero o bien a un país o bien a una multinacional, a una gran empresa, pero normalmente se suele hacer a países. Por ejemplo, tú le puedes prestar dinero a España y España se compromete a, dentro de determinado tiempo, devolverte tu dinero y también darte pues unos intereses, y por lo tanto tú vas a ganar dinero. Y esto lo hace España, lo hace Estados Unidos y lo hace la gran mayoría de países del mundo. Y esta es una inversión bastante segura, ya que la única manera de que no te devuelvan el dinero es que un país quiebre. Entonces, en función del país al cual le vayamos a prestar nuestro dinero, la rentabilidad va a ser mayor, pero también el riesgo va a ser mayor. Si nosotros le prestamos el dinero a Estados Unidos, vamos a tener poco riesgo de que no nos devuelva el dinero, pero también vamos a tener una rentabilidad pues bastante más baja que si le prestásemos el dinero a un país que está en África y que está en medio de una dictadura. Así que dicho esto, así es como funciona la renta fija. Existe renta fija a 1 año, 5 años, 3 años, 10 años, en función del país y de sus
necesidades nos van a pedir el dinero a una cantidad u otra y obviamente el interés va a ser uno u otro. Así que, dicho esto, ¿cómo podemos invertir en renta fija? Podemos utilizar brokers como puede ser Interactive Brokers o bien directamente al banco. Si tú llamas al banco, van a tener productos de renta fija y te van a permitir invertir en renta fija. La rentabilidad he puesto de un 3 a un 5%, pero obviamente depende del país o de la empresa en la cual vayamos a invertir. Los pros de esta inversión es que es una de las inversiones más seguras que existen, ya que, como te he dicho antes, la única forma por la cual no vamos a recuperar nuestra inversión es si el país en cuestión quiebra. Entonces, si por ejemplo invertimos en Estados Unidos, las probabilidades de que no nos devuelvan nuestro dinero son bastante bajas y es por eso que es una inversión que la utiliza mucha gente, más que nada para tener una inversión que no genera mucha rentabilidad, pero que es una inversión muy segura y que nos asegura que no vamos a perder nuestro dinero, aunque obviamente hemos visto de todo en este mundo y puede pasar absolutamente de todo. Los contras es que históricamente la renta fija ha sido mucho menos rentable que la renta variable. La renta variable básicamente consiste en invertir en acciones. Entonces, el principal contra de todo esto es que hemos visto que si hacemos un análisis de los últimos 100 años, 150 años, la renta fija ha sido muchísimo menos rentable que la renta variable. Así que ese sería el contra y mi opinión es que sin duda es un tipo de activo, es una inversión que es interesante si quieres un portfolio poco volátil con rentabilidades aseguradas entre comillas. Una cosa que hacen muchas personas es que mezclan un portfolio de inversión, un poco de renta fija, que sería esto, y un poco de renta variable, que serían acciones, y así tienen un portfolio que es menos volátil y a mucha gente le parece esto algo interesante. La siguiente inversión es el staking de criptomonedas. El funcionamiento es muy sencillo. Nosotros vamos a tener nuestras criptomonedas. Podemos tener criptomonedas como puede ser Bitcoin o Ethereum, que son criptomonedas que van a ir fluctuando, o bien podemos tener criptomonedas que son stablecoin, que básicamente una stablecoin es una criptomoneda que es igual a una divisa. Una stablecoin del dólar es igual a un dólar. Entonces nosotros tenemos nuestras criptomonedas y las vamos a poner en una plataforma de staking. Y la plataforma de staking va a utilizar nuestro dinero para hacer un montón de cosas, para hacer inversiones, para prestarlo, para hacer DeFi, para hacer un montón de cosas dentro del mundo de las criptomonedas bastante complejas y con eso van a generar pues ciertos ingresos y cierta rentabilidad. Pongamos que esta plataforma ha conseguido generar con tu dinero un 20% de rentabilidad. Lo que va a hacer es que se van a quedar ellos un 10% de rentabilidad y el otro 10% te lo van a dar a ti y con esto vas a estar generando ingresos pasivos. Así que, ¿cuáles son las plataformas más populares para hacer esto del staking? Tenemos Nexo, tenemos Binance, tenemos Bitpanda y tenemos OKX. Existen un montón más de plataformas que ofrecen esto del staking y quiero volver a recalcar que esto obviamente no es una recomendación, simplemente os pongo aquí las plataformas más populares, pero si queréis hacer este tipo de inversión, obviamente hay que hacer una investigación exhaustiva y esperar a que os diga mi opinión. La rentabilidad del staking es un 12% y esto lo he puesto basándome en Nexo. Nexo es la plataforma más popular a día de hoy de todo esto y nada, si venimos aquí a la parte de ganar, venimos a más información, nos aparecen las rentabilidades que nosotros vamos a ir consiguiendo y en este caso pues con USDT un 12% y en función de la criptomoneda vamos a conseguir una rentabilidad u otra. Vale, ¿cuál es el pro de todo esto? El pro de todo esto es que es totalmente pasivo. Tú pones ahí tus criptomonedas y te olvidas por completo y además hace interés compuesto, ya que te va a dar el 12% de rentabilidad, pero pongamos que tú tienes $100, los pones ahí, en un año vas a ganar $112, pero el año siguiente vas a ganar más porque va a ser el 12% de 112 y no el 12% de 100. Entonces se va a ir generando una bola de nieve y es bastante interesante. ¿Cuáles son los contras? El primer contra es que tiene un riesgo muy alto y recalco porque he puesto dos muy. ¿Por qué tiene un riesgo tan alto? Porque existían en el pasado un montón de empresas como Nexo, pero estas empresas han quebrado. Entonces es un modelo de negocio que sin duda que no es sostenible para estas empresas, ya que hemos visto un montón de empresas que tenían el mismo negocio que Nexo o que todas estas y que han acabado quebrando, y esto lo que ha generado es que todas las personas que tenían su dinero dentro de estas plataformas han perdido todo su dinero. Entonces sin duda tiene un riesgo que es una locura y esto me lleva a mi opinión, y mi opinión es que sin duda no lo recomiendo porque el riesgo no vale la pena. Estamos hablando de que genera un 12% de rentabilidad anual, que lo podemos acabar generando con otras cosas, pero es que tenemos literalmente el riesgo de perder todo nuestro dinero, y las criptomonedas al no estar reguladas no hay ni un seguro ni hay absolutamente nada. Entonces mi opinión e incluso recomendación es que tus criptomonedas no las guardes ni en una plataforma como estas que te generan staking, ni en un exchange, ni en absolutamente ningún sitio. El único sitio en el cual puedes guardar tus criptomonedas es una wallet fría, y básicamente esto es el único sitio seguro en el cual vas a poder tener tus criptomonedas
criptomonedas sin que te afecte que quiebre alguna de estas empresas. La siguiente forma de generar ingresos pasivos es el copy trading. El copy trading, como su propio nombre indica, consiste en copiar todo lo que haga un trader. Es bastante sencillo de entender. Nosotros somos esta persona y vamos a invertir. Entonces, por aquí podemos ver pues que hay todo un gráfico de criptomonedas, pero puede ser criptomonedas, acciones, forex, lo que sea, y un trader, que lo tenemos por aquí, va a ser quien va a estar operando con nuestro dinero. Nosotros vamos a poner el dinero, pero quien va a operar va a ser este trader. Este trader va a decir, pues mira, ahora compramos, ahora vendemos, y automáticamente todo lo que haga este trader lo voy a hacer yo automáticamente. Entonces, del beneficio que consiga este trader, en el caso obviamente de que consiga un beneficio, nos lo vamos a repartir entre yo, que he hecho la inversión, y el trader, ya que ha sido pues gracias a él que hemos conseguido estos resultados. Así que vamos a los datos. ¿Qué plataformas existen para hacer copy trading? Tenemos número 1 eToro, RoboForex, BitGet, Admirals, DarwinX, pero existen un montón más de plataformas de este estilo. Rentabilidad. He puesto una rentabilidad del 100%, ya que en todo el tema del copy trading he visto locuras. He visto rentabilidades de 100%, he visto rentabilidades de 1000, de 2000, absolutamente locuras, al igual que he visto, y por desgracia ha sido lo más común que he visto, rentabilidades de menos 100%, básicamente que la gente ha perdido todo su dinero. ¿Cuáles son los pros de este tipo de inversión? El principal pro para mí es que puedes apalancarte del conocimiento de otras personas. Si tú no sabes hacer trading, vas a poder tener a una persona que supuestamente sí que sabe hacer trading y vas a beneficiarte del dinero que gane. Ese sería el pro. Y los contras es que realmente nunca sabes a quién estás copiando, ya que en el tema del copy trading muchas veces no se sabe quién está detrás y no es del todo transparente. Entonces, mi opinión es que sin duda no lo recomiendo. Es algo que tiene mucho riesgo y a largo plazo, en la gran mayoría de los casos, se pierde. Es cierto que el copy trading es algo que puede llamar la atención y parece muy interesante, ya que pones dinero y puedes estar ganando dinero pues al día siguiente, pero al igual que puede pasar eso, también puede pasar que pones dinero y al día siguiente lo has perdido absolutamente todo. Entonces, en mi opinión, no es algo interesante si buscas invertir de forma profesional y tu objetivo es poder generar ingresos pasivos de una forma estable y de una forma pues realmente profesional. Sin duda no es la mejor opción. Pasamos ahora a hablar del alquiler. Esta sin duda es la forma más popular de todas de poder generar ingresos pasivos, al menos en España, ya que en España tenemos una cultura pues muy arraigada a todo el tema de el inmobiliario, comprar casas, etcétera, etcétera. Entonces, explico cómo se suele hacer este tipo de inversión y cómo se suelen generar estos ingresos pasivos. Lo primero es, pues nosotros somos esta persona, tenemos algo de dinero ahorrado y vamos a ir al banco a pedir un préstamo. Imagínate que nosotros tenemos, voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos 10.000 euros ahorrados y vamos a ir al banco y le vamos a pedir 90.000 euros. Entonces tenemos en total 100.000 euros y con esos 100.000 euros vamos a comprar una casa. Entonces esta casa la ponemos en alquiler por 1.000 euros y va a haber un inquilino que nos va a pagar todos los meses 1.000 euros. Entonces de estos 1.000 euros nosotros vamos a recibir este dinero, pero una parte de estos 1.000 euros van a ir al banco para pagar la hipoteca. Pongamos que nosotros al banco le vamos a pagar 800 euros de hipoteca y nos vamos a quedar con la diferencia, que son estos 200 euros. Entonces esto lo que nos permite es, por una parte, estar generando ingresos pasivos y por otra parte que el propio inquilino realmente nos esté pagando la hipoteca. Estos números han sido obviamente un ejemplo, pero es para que podáis entender cómo funciona todo esto. En el caso de las plataformas no he puesto ninguno, ya que en este caso no hay una plataforma web en la cual entres y lo hagas todo, sino que hay un montón de páginas web para poder comprar estas propiedades, hay un montón de bancos y hay un montón de cosas, y aquí sí que hace falta hacer una investigación personal y poderlo ver todo bien. La rentabilidad va de un 4 a un 8% y estos son números basados en mi experiencia y en la experiencia de varias personas que conozco que han comprado propiedades y las han alquilado, pero obviamente esto va a cambiar. Van a haber propiedades que no van a ser rentables, otras van a ser muy rentables y pues esto va a depender de un montón de cosas. ¿Cuáles son los pros? Lo primero es que es muy poco volátil, no es como comprar una acción de una empresa que un día puede subir y un día puede bajar. En el caso de las propiedades inmobiliarias, obviamente van a subir y bajar, pero va a ser todo muchísimo más lento y va a ser muchísimo menos volátil. Lo segundo es que es previsible. Nosotros, si tenemos una casa alquilada por 1.000 euros al mes, sabemos que todos los meses vamos a estar ganando esos 1.000 euros al mes. Obviamente se va a poder ir el inquilino, pero esto es algo que va a pasar muy de vez en cuando y enseguida lo podremos volver a alquilar a otra persona y volverá a ser predecible. Y lo tercero es que puedes apalancarte, y el apalancamiento básicamente consiste en que podemos pedirle dinero prestado al banco para hacer ese tipo de inversiones y así poder comprar una propiedad mayor que dentro de unos años acabará siendo nuestra. Los contras son los siguientes. Lo primero es que requiere de mucho dinero para empezar. A pesar de que podemos apalancarnos, hace falta tener cierto dinero, cierta estabilidad para que un banco nos preste este dinero. Y lo segundo es que
puede generar problemas, ya que si tenemos un piso nos lo pueden ocupar, puede haber un problema con el inquilino, se puede estropear una cosa a la otra, y al final es una inversión que sí que genera ingresos pasivos, pero la realidad es que hay bastantes cosas detrás, bastantes problemas que van a hacer que no sea del todo pasivo, aunque se acerca bastante. Entonces, mi opinión es que sin duda es una inversión muy interesante si puedes permitirte este tipo de inversión, aunque requiere de una investigación previa. Esto no es como invertir en un ETF del SP500 que tienes 500 empresas y te olvidas. No, en este caso vas a tener que hacer una buena investigación, ver cuánto cuesta la propiedad, hacer negociación, ir a ver las propiedades, buscar un inquilino, ir al notario, ir a pedir el préstamo, hacer números, comunidad, impuestos. Realmente detrás de todo esto hay bastante más trabajo que en otro tipo de inversión. Por otra parte tenemos el alquiler vacacional, y esto sería exactamente lo mismo, pero en vez de alquilárselo a un inquilino, lo vamos a poner en plataformas como puede ser Airbnb o Booking, y nos van a alquilar nuestra casa no para todo un mes, sino para unos días específicos, para un fin de semana, para una semanita o para lo que sea. Así que el funcionamiento es el mismo. Nosotros vamos a ir al banco, pedimos un préstamo, compramos una casa, la ponemos en alquiler en Airbnb, vamos a estar generando ingresos, y esos ingresos una parte van para la hipoteca y otra parte va para nosotros. Plataformas pues Booking y Airbnb, rentabilidad 10%, y esto va a depender mucho, y esto os lo digo en base a mi experiencia, ya que yo tengo un piso que está en alquiler vacacional, y la rentabilidad va a depender de una cosa muy importante, y básicamente va a depender de si vas a gestionar tú mismo tu apartamento. Si tú mismo te lo gestionas todo, tú haces las limpiezas, tú haces las camas, tú lo pones en Airbnb, tú haces el check-in, el check-out, puedes conseguir un 10% de rentabilidad o incluso más. Pero si tú lo vas a delegar todo esto en una empresa como hago yo, y que esta empresa se ocupe de check-in, check-out, limpieza si se rompe algo y de absolutamente todo, la rentabilidad va a ir más alrededor de un 4 a un 6%. ¿Cuáles son los pros? Lo primero es que es muy poco volátil, al final estamos comprando una propiedad. Lo segundo, que te puedes apalancar. Y los contras es que si no contratas a una empresa de gestión requiere de mucho trabajo. Si te ocupas tú de todo, literalmente es un trabajo casi a tiempo completo, ya que tienes que estar todos los días encima del apartamento para gestionarlo correctamente. Mi opinión es que sin duda es muy interesante si tienes conocimientos de marketing, ya que en el alquiler vacacional se junta por una parte tema de inversión inmobiliaria y por otra parte un tema de marketing, ya que tienes que poner un buen título a tu apartamento, unas buenas fotos, una buena descripción, dar un buen servicio. Y a mí me gusta mucho esta forma de generar ingresos pasivos, ya que junta dos cosas que me gustan mucho, que es la inversión y el marketing. Para concluir esta parte os quiero hablar del trading, ya que estoy seguro de que van a haber un montón de personas que van a estar pensando: oye Adrián, falta el trading, falta no sé qué, falta no sé cuántos. Y es importante que recordemos que este es un vídeo sobre ingresos pasivos, y el trading es un trabajo, no es un ingreso pasivo. Para tú ganar dinero haciendo trading tienes que estar delante del ordenador, comprando, vendiendo, analizando gráficos, noticias, y eso no es un ingreso pasivo. Así que el trading, al igual que probablemente muchas cosas que tengáis en mente, no es un ingreso pasivo, ya que requiere de trabajo. Dicho todo esto, llegamos a la parte número 3, que es la alternativa. Esta parte para mí es la más importante de todo el vídeo, ya que es el mensaje que quiero transmitir con este vídeo. ¿Por qué digo alternativa? Pues básicamente porque los ingresos pasivos no son la mejor opción si quieres hacer crecer tu patrimonio. Y con hacer crecer tu patrimonio me refiero a que si tu objetivo es dentro de 5, 10, 15, 20 años tener la mayor cantidad de dinero posible, si tu objetivo es ese, sin duda los ingresos pasivos no es lo más interesante. Pero los ingresos pasivos sí que son muy interesantes si lo que quieres son ingresos recurrentes. Si tú lo que quieres es hacer alguna inversión que te permita pues tener unos ingresos extra todos los meses, sí que es lo más interesante. Pero si lo que tú quieres es que tu patrimonio crezca lo máximo posible, no es lo más interesante. Entonces, lo dicho, si tú lo que quieres es que tu patrimonio crezca, existen opciones que sin duda son más interesantes, y te voy a explicar por qué. Lo primero son los impuestos, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, y es que cada vez que tú recibes un ingreso pasivo vas a estar pagando impuestos, ya que ese ingreso pasivo va a entrar o bien en tu broker o en tu cuenta bancaria, y por lo tanto vas a tener que pagar impuestos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú ganas 500 euros al mes de ingresos pasivos y pagas el 20% de impuestos. Esto, el 20% de impuestos, va a depender. En España son unos, en Andorra son otros, y en cada país pues están sus propios impuestos, pero pongamos que es el 20% de impuestos. Entonces pues tienes 500 euros, que es lo que estás ganando, 100 euros de impuestos, que es el 20% de 500, y esto nos lleva a que realmente estaríamos ganando 400 euros al mes. Entonces, si tú lo que quieres son ingresos pasivos, esto es lo que hay. No hay ninguna forma de no pagar estos impuestos. La única forma sería mudarte a un país en el cual haya menos impuestos, pero si tú lo que quieres es que tu patrimonio crezca, hay mejores opciones. También tenemos que tener en cuenta la reinversión, y es que hay mucha gente que tiene ingresos pasivos pero
no utiliza estos ingresos pasivos, sino que lo que hace es que reinvierte estos ingresos. Imagínate que una persona gana 1000 euros al mes de ingresos pasivos, pero este dinero no lo utiliza para vivir, sino que lo utiliza para reinvertir y así que vaya aumentando la bola de nieve. Aunque hagas eso, vas a tener que pagar impuestos. Y esto lo que va a hacer es que la rentabilidad que consigas sea menor a la esperada y que el interés compuesto no sea tan interesante. Te pongo un ejemplo. Imagínate que inviertes 120.000 euros y generas 1.200 euros al año, que este es un 10% de rentabilidad anual. Volviendo al ejemplo del 20% de impuestos, estarías pagando 240 euros de impuestos al año y tu beneficio realmente sería de 960 euros al año. Entonces has pasado de un 10% de rentabilidad anual a un 8% de rentabilidad anual únicamente por los impuestos. Así que dicho esto, paso a explicarte la alternativa. La alternativa es no buscar generar ingresos pasivos, sino que buscar comprar activos que vayan a tener una revalorización. El objetivo es que el activo cueste más, pero que no reparta beneficios, que no reparta dividendos. Y si lo reparte, que sean pocos. Y os pongo un ejemplo. Si tú compras una acción por 100 euros y esa acción sube a 200 euros, tú no vas a pagar nada de impuestos. Vas a pagar 0 euros de impuestos siempre y cuando no lo vendas. Pero si compras una acción que reparte dividendos, sí que vas a tener que pagar impuestos todos los años. En mi opinión, algunos ETFs son una muy buena opción, como por ejemplo el SP500, que como podemos ver en este artículo, ha conseguido una rentabilidad anualizada del 8,26% de 1927 a 2020. Y también algunos de estos ETFs reparten dividendos, como por ejemplo este del SP500, pero es un dividendo bastante más pequeño, en este caso de un 1,51%, y sí que tendríamos que pagar impuestos sobre esto, pero todo el resto y toda la otra revalorización estaría exenta de impuestos y nos permitiría pues poder generar un interés compuesto más interesante, y obviamente sí que pagaríamos impuestos una vez que lo vendemos, pero hasta entonces no tendríamos que pagar nada de la revalorización. Y por otra parte, comprar inmuebles con un crédito, con un préstamo, también es una buena opción, ya que la hipoteca se convierte en un gasto y no tendríamos que pagar tantos impuestos. Pero para hacer esto requiere de bastante formación. Realmente toda inversión requiere de mucha formación, pero una inversión inmobiliaria de bastante más. Entonces pasamos a mi caso particular, y esto es como lo estoy haciendo yo, que en ningún momento es una recomendación, ya que como he dicho al principio del vídeo, estos son finanzas personales. Hay una parte de finanzas, pero hay una parte aún más importante que es personal, y en función de tu situación vas a tener que invertir de una forma u otra. Entonces, en mi caso particular, yo no necesito ingresos pasivos, ya que tengo 25 años y estoy en edad de trabajar. No necesito tener inversiones que me permitan vivir, sino que tengo 25 años y estoy perfecto para estar trabajando, y estaré trabajando durante muchísimos años más. Entonces, lo que hago yo es que me centro en invertir en activos que se vayan a revalorizar. En el momento en el que quiera vivir de mis inversiones, sí que me centraré en ingresos pasivos. En ese momento sí que me centraré en comprar ciertos activos que me permitan tener estos ingresos pasivos y poder vivir sin tener que trabajar, pero por el momento no es mi objetivo, y por eso prefiero centrarme en que mi patrimonio crezca, y una vez que el patrimonio pues sea lo más grande posible, ya podré utilizarlo para hacer ciertas inversiones y tener esos ingresos pasivos. Que por cierto, lo que he enseñado al principio del vídeo, los 4.326 dólares al mes que genero de ingresos pasivos, los genero gracias a una cuenta de intereses. Y mi estrategia es la siguiente. Como os he dicho, mi objetivo no son los ingresos pasivos, pero hago la siguiente estrategia. Yo lo que hago es que invierto en ETFs históricamente alcistas, pero no invierto como un loco y no invierto todo el dinero de golpe, sino que poco a poco, de forma progresiva, voy invirtiendo pues la misma cantidad para hacer una cosa que se llama DCA, que no es más que invertir en un mismo activo poco a poco. Entonces, en vez de tener el dinero parado en una cuenta del banco normal, lo que hago es que tengo ese dinero en una cuenta de intereses que me va generando intereses, pero estos intereses no los utilizo para vivir, sino que simplemente los acumulo y poco a poco los voy invirtiendo en un ETF históricamente alcista. Y ya pasamos a la conclusión de este vídeo, y para concluir tengo dos únicos puntos. Lo primero es que este vídeo es lo único que necesitas para empezar a generar ingresos pasivos. Por YouTube hay un montón de vídeos sobre ingresos pasivos que están genial si los quieres ver para entretenerte. Si a ti te gusta entretenerte con este tipo de contenido, está perfecto, es un entretenimiento perfecto, pero si tú lo que quieres es aprender sobre ingresos pasivos, con lo que has visto en este vídeo ya tienes toda la información suficiente, y seguir mirando más vídeos lo único que va a hacer es que pierdas el tiempo o bien que te entretengas. Y el segundo punto es que, aunque parezcan increíbles los ingresos pasivos, en muchas ocasiones no son la mejor opción. Y es que yo entiendo que llamen muchísimo la atención, obviamente a mí me llaman la atención y a cualquier persona le llaman la atención, pero hay que entender que en la gran mayoría de los casos no es la mejor opción si nuestro objetivo es construir riqueza a
a largo plazo. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad que espero que os haya servido. Os he explicado todo lo que sé sobre ingresos pasivos, todo basado en mi experiencia, basado en hacer muchas buenas inversiones y muchas malas inversiones. Y nada, si este vídeo te ha parecido interesante, no dudes en compartirlo con tus amigos que les interese todo este mundillo de ingresos pasivos para que vean cómo funciona realmente y que puedan ver las cosas tanto positivas como negativas. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.